Muy buenas a todos, aquí en una nueva entrevista de Cometa con Z y vamos a hablar sobre nutrición. Bueno, primera pregunta, ¿quién eres y cómo estás? Soy Robin Z, entusiasta nutricionista empírico, cuidador de cabras y ovejas siempre que puedo y programador en mis tiempos libres. ¿Y cómo estoy? Pues bien, justo acabo de cenar. Bueno, ¿cuáles son los pasos para tener una dieta sana? Pues una vida sana se sustenta en tres pilares fundamentales: nutrición, descanso y ejercicio. A falta de uno de los tres, se puede complementar con los otros dos, pero no te va a permitir desarrollarte a tu pleno potencial. A falta de dos, sí, ya tu vida empieza a entrar en desorden, y a falta de los tres, ni se diga qué problemas puede causar. ¿Cuáles son los beneficios de la carne? Primero y principal, que es muy densa en nutrientes. Dependiendo del corte que elijas, yo recomiendo consumir órganos más que todo, porque son buenos en nutrientes y altos en grasas, y también en vitaminas liposolubles. Pero también es muy buena para curar anemia, siendo la carne y la sangre de algún animal es muy buena. De hecho, hay platillos que son sangre coagulada como si fuera queso. Se llama pichón aquí en Venezuela, y que es el mejor remedio natural para la anemia. Bueno, eso. También otro es que aporta muchas proteínas muy fáciles de digerir, a diferencia de lo que son cosas como lentejas o legumbres y granos en general. Tiene un buen aporte proteico y básicamente cualquiera puede digerir eso. ¿Qué hay de la carne de depredadores? Después de haber visto un fragmento del documental Vitamanía, creo que se llama, que decía que no podemos ingerir órganos de, por ejemplo, perro, por el hecho de que nos genera hipervitaminosis A. Entonces llegué a la conclusión de que los depredadores por algo están en el tope de la cadena alimenticia, como si su carne fuera tan concentrada que llegue a ser tóxica. ¿Cuáles son los beneficios de las frutas y las verduras? De las frutas, primero y principal sería que, de todo vegetal, todo producto no animal, que tiene su contenido en carbohidratos, lo cual son azúcares que son de energía, rápida digestión. De hecho, cualquier persona que consuma alguna fruta o vegetal podrá obtener energía de una manera mucho más rápida de lo que lo haría con la carne, pero la carne es mejor nutricionalmente hablando. Entonces, por eso es la importancia del equilibrio. ¿Qué hay de los insectos? Honestamente no he investigado mucho acerca sobre si los insectos serían buenos o no, pero derivado de todo el procesamiento que requieren para poder sacar productos, una muy buena parte de mí dice que es muy mala idea, porque la comida tiene que ser de lo más natural y cercano al campo. Es más, si uno puede cultivarla o cosecharla, mucho mejor, porque de esa manera uno confirma que está en buen estado. ¿Qué hay de los mariscos? Los mariscos de hecho son muy buena fuente de nutrientes, tanto de nutrientes como de grasa principalmente, como el pescado y el aceite de hígado de bacalao. Y desde siempre toda civilización con acceso al mar ha estado mucho más OP que el resto, llegando al punto de poder revertir dificultades técnicas, por así decirlo. Se nota en los vikingos que ellos, como tienen lo de la noche polar y que están muy en el norte, deberían sufrir raquetismo, que es cuando tus piernas salen con huesos tipo gomosos y se te doblan. Pero llegaron esos sujetos y, usando todo el coeficiente intelectual permitible para ellos, desarrollaron el primer suplemento vitamínico de la historia, a menos que yo tenga registro, que es el aceite de hígado de bacalao, tan rico en vitamina D que contrarrestaba ese efecto y les permitió estar en increíbles condiciones a pesar de vivir en un clima tan inhóspito. ¿Y qué hay de cosas como los batidos? Me refiero de los que te los comas y sea como si comías comida normal. Estoy indudablemente en contra de esos. Pues, número uno, como dijo una vez un bloguero anónimo, nada nos confirma que hemos encontrado todas las vitaminas.
ya que las vitaminas, lo irónico es que no se descubren porque, mira, la naranja tiene vitamina C porque sí. Las vitaminas se descubren es por la existencia de enfermedades causadas por sus deficiencias. La vitamina C se descubrió por el escorbuto y se dieron cuenta que algo de la naranja lo evitaba. Entonces esa fue el descubrimiento de la vitamina C. Es más, llega el punto en que el nombre de las vitaminas es casi que por orden de descubrimiento. Llegan la primera vitamina encontrada, vitamina A. Segunda, vitamina B. Tercera, esta se parece a la vitamina B, entonces vitamina B1, 2, 3 y así. Y en el caso de los batidos, ciertamente la mayoría de gente que escucha que los consume dice que aumenta la cantidad de veces que va al baño. Y hasta donde he investigado, lo idóneo es que uno vaya una vez al día. Eso se debe a que uno no va al baño por la cantidad física de materia de comida que consume, sino por los desechos que genera la digestión de la misma. Entonces significa que si tu comida es muy ineficiente y a tu cuerpo le cuesta digerirla, va a dar más desechos. Entonces eso significa más veces yendo al baño. Entonces si, por ejemplo, Alba Mayo una vez comentó que va como 4 veces al baño después de cada batido. Entonces significa que está consumiendo de una manera muy ineficiente. Y no solo eso, para empeorar las cosas, como tú sabes, cuando tú comes, qué sé yo, tubérculo almidonado, entonces llega a tu cuerpo y las bacterias que digieren tubérculos almidonados se nutren de él. Entonces empiezan a desarrollarse más bacterias que digieran ese tubérculo. Pero como la naturaleza tiene un montón de familiares, entonces todos los tubérculos almidonados podrás digerirlo. Pero si consumes algo de origen sintético, las bacterias de tu cuerpo se van a acostumbrar a digerir eso. Entonces eventualmente puedes desarrollar intolerancia, por así decirlo. O al menos eso es lo que he estudiado. Eso es algo que también se ve en personas que restringen demasiado la comida. Desarrollan intolerancia hacia la comida que están evitando en primer lugar, porque se le acaban las bacterias capaces de digerirlo. Eso se ha visto en gente que lleva la dieta cetogénica por más de 3 años, que desarrollan intolerancia a los carbohidratos porque consumen tan poco que su cuerpo no deja bacterias para ello. Y se ha visto en veganos que, por ejemplo, un vegano que conocí dijo que después de 5 años decidió romper el veganismo y que su cuerpo súper rechazó la carne, que eso la pasó fatal con dolores terribles. Y realmente uno tiene que estar lo más adaptado que pueda. Que pueden llegar a servir en casos muy específicos, y eso si el lugar es demasiado pobre como para producir algo. Pero si el lugar es demasiado pobre para producir algo, tampoco valdría la pena vivir ahí. En momentos como la guerra, sí se tendría que entonces refinar la fórmula, o para tipo, bueno, tú entiendes, para lugares muy inhóspitos donde no se puede tener comida, como en el espacio. Para esos momentos pautados sí, pero como para alguien del día a día no se lo recomiendo, pues no creo que vaya a llevar a algún buen lado. ¿Qué opinas del veganismo y del vegetarianismo? Fácil. Si bien durante un momento de mi vida llegué a considerar ser vegano antes de cuidar cabras y ovejas, llegué a la conclusión de que si se trata por lo de sufrimiento animal, entonces les daría la razón, pero al menos los animales que he cuidado yo me aseguro que vivan de la mejor manera. Y me pueden decir el problema en la industria, pero entonces dejar de comprarles no va a ser la solución directamente. La solución es producir por cuenta propia. Y si dicen que originalmente éramos veganos y no comíamos carne, pues sí, cuando éramos monos no comíamos tanta carne, porque de hecho los monos sí consumen tal cual fuente de proteína animal, pero éramos monos, o sea, hay 2 cambios mayores que hemos tenido desde los monos, menos 2 cambios internos muy importantes, que es el envejecimiento de nuestro intestino, lo cual hace que necesite unos alimentos distintos, y el agrandamiento de nuestro cerebro. El primero, al tener un intestino más pequeño, significa que hay bacterias que no se pueden albergar. Los animales herbívoros tienen mucho espacio en el intestino para fermentar la fibra consumida, y a base de eso generan proteína o sintetizan los ácidos grasos necesarios
y las calorías que necesitan. En cambio nosotros no tenemos suficiente espacio, así que por más fibra que comamos no va a hacer nada. Y segundo, lo del cerebro fue porque a medida que íbamos consumiendo comida más densa nutricionalmente, hablo de pescado sobre todo, que fue lo que empezó este super boost de la evolución, entonces fuimos reduciendo el tamaño del intestino para así tener más energía para el cerebro. ¿Y se podría vivir con solo carne? Sí se puede vivir con solo carne, hay gente que hace dieta carnívora, claramente necesita un equilibrio tremendo, pues a medida que vas reduciendo la cantidad, la variedad de alimentos que consumes, entonces necesitas aumentar más de uno, disminuir más de otro y así. Ciertamente no le he encontrado ningún problema más allá del hecho de que no considero que para eso somos omnívoros. Ciertamente, siendo omnívoros podemos elegir comer solo carne o también vegetal y carne. Y yo como venezolano no podría vivir sin comer pan o arepas, ya son del día a día. Así que sí se puede, pero no lo recomendaría porque sería limitar la experiencia. Lo recomendaría al igual que al igual que algunas dietas vegetarianas, que es bajo ciertas condiciones de fuerza mayor que impiden comer cierto alimento. Y se me olvidó decirte esto en lo anterior, la dieta vegetariana sí se puede prolongar a bastante, ya que la leche y los huevos son multivitamínicos. Literalmente cualquier persona que viva a punta de leche y huevos vivirá bien, incluso aunque el resto de cosas no sea lo más denso nutricionalmente. Y bueno, con suficiente creatividad pueden inventarse todo, pero tampoco lo recomendaría porque significa entonces que si algún día llegas y elimina alguno de esos dos, vas a pasar pela. Y para mí la dieta perfecta es aquella a la que le puedes quitar un par de cosas, unos cuantos ingredientes y no te va a causar una deficiencia grave. Eso es algo que sufren los veganos, que por sí tienen deficiencias, pero si tú le quitas la soya, les has quitado todo directamente, no tienen otra forma de obtener tantas calorías. O si tú llegas y, no sé, le retiras algunos de sus supuestos superalimentos. En cambio, una dieta omnívora como la que sigo yo puedo dejar de comer leche y huevos y de todos modos sigo obteniendo suficiente proteína, sigo obteniendo suficientes vitaminas. O puedo dejar de comer carne y la leche y los huevos entonces respaldan. Entonces ese es el punto, una dieta tiene que ser lo suficientemente flexible. Bueno, entonces para sintetizar, sí se puede vivir en una dieta únicamente carnívora sin necesidad de suplementos hasta donde tengo entendido, aparte de carne, agua y sal, obviamente todos los tipos de carne que pueda, desde cerebro, médula, tuétano, hígados y otras menudencias, pero personalmente no lo recomiendo a menos que sea obligatorio, que sea necesario por casos de salud extrema. Bueno, ¿y cuáles son los problemas de la malnutrición en diferentes partes de la vida? Ok, con lo que respecta a la malnutrición, es un problema que afecta a todas las edades, va desde los más pequeños hasta el más anciano. La malnutrición se puede causar por muchos factores, desde una ingesta inadecuada hasta factores de terceros, como por ejemplo si tu dieta se basa mucho en granos, puedes empezar a tener deficiencias de hierro o de hierro, zinc y otros minerales, porque muchos granos tienen antinutrientes, que en parte por eso no apoyo la dieta vegana, porque no consideran que las plantas tienen ese factor de defensa extra, antinutrientes. De hecho, si tú consumes ostras, que es de las cosas con más zinc en el mundo, junto a tortillas de maíz, puedes directamente consumir zinc nulo por la cantidad de antinutrientes presentes en el maíz. Claro que hay formas de filtrado y todo eso para poder eliminar los antinutrientes, porque si fueran tan tóxicos nadie los hubiera sembrado, pero son pequeñas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Muchos productos de maíz que uno compra no tuvieron el filtrado adecuado,
Por eso yo mantengo mi punto lo más orgánico que pueda. ¿Y qué más? O también puede darse el caso donde le falte algún ingrediente a tu dieta, que por ejemplo, supongamos, sigues X dieta, que es deficiente en vitamina D, ponle. Y bueno, pues normal, por cómo funciona el cuerpo, uno puede seguir corriendo incluso con deficiencias, dependiendo de qué tan seria sea la deficiencia. Pero va a quedar en eso, mientras que la eficiencia sigue ahí, no se podrá desarrollar. Y me preocupa no tanto en adultos, porque como adultos nuestro cuerpo puede tolerar mucho estrés proveniente de la malnutrición, sino me preocupa en niños. Muchos compañeros de liceo, cuando yo estaba estudiando, veía que eran chamacos bajos, flacos, y no sabría cómo explicarte porque esto creo que son parte de sus supersticiones mías, pero en el rostro se les veía que algo eran carentes de algo. No sé qué era exactamente, pero en el rostro se les veía que algo no iba bien en el cuerpo. Entonces son cosas que ciertamente me preocupan, porque si tú como adulto duras un año deficiente en hierro, se te caerá el pelo, tal vez un poco uñas quebradizas, y bueno, cuando vuelvas a comer se te pasa. Pero si un niño dura un año deficiente en hierro, eso ya le marca el desarrollo para siempre, eso ya es irreversible. ¿Y qué pasa si sus hábitos se mantienen por generaciones? Pues por intuición yo digo que se generaría algo tipo, bueno, número uno, depende de qué tipo de deficiencia sea. Si tienes una deficiencia muy seria, no creas que vayas a pasar de un par de generaciones. Con suerte tendrás hijos y eso, ya verán ellos cómo lo hacen. Pero ciertamente ese tipo de deficiencias pueden generar mutaciones o simplemente las crías no son lo suficientemente fuertes. Porque sí, la naturaleza tiene pendiente de eso. Espera, disculpa, dame 5 minutos que las cabras están molestando. Ya vuelvo. Fácil, depende del mal hábito, porque hay malos hábitos alimenticios que directamente te dejan estéril o hacen que tu descendencia desarrolle problemas, que sí, asma grave, bueno, asma, falta de desarrollo y otras patologías de ese estilo. También me atrevería a decir que la intolerancia a la lactosa puede ser consecuencia de malos hábitos alimenticios, pues realmente la única forma de desarrollar intolerancia a un alimento es que no lo estés consumiendo adecuadamente. Bueno, ¿y de dónde puede uno conseguir los mejores alimentos? Pues fácil, de lo más cerca del campo que se pueda. Si uno vive en el campo es mejor aún, ya que en el caso de, por ejemplo, mis cabras y ovejas, yo mismo testifico que son de pastoreo libre, y de hecho hasta a los lugares donde cuando arreglamos el cordero o un cabro que arreglamos hace un tiempo, a todo aquel que se lo mostramos dice que es por el color de la carne, por la cantidad de grasa, por la textura, por el sabor, se nota que es de excelente calidad. Y no solo eso, sino que uno también sabe que está llena de nutrientes, que si te comes un pedazo de carne no te va a hacer nada, si te tomas un vaso de leche no te va a alterar las hormonas, porque la leche homogenizada, como la que se vende en Estados Unidos, causa problemas en el desarrollo de niños, y así. Aquí te tomas un vaso de leche, por lo mucho pides otro, así que ganancia. ¿Avances alimenticios destacables? Muy difícil avances alimenticios. Es que siento que la ciencia actualmente no se está enfocando en verdaderamente mejorar nuestro consumo, sino como parchearlo, porque o sea, empezamos a tener deficiencias. ¿Qué hacen? En lugar de buscar hacer buenos alimentos, inventan suplementos que no arreglan el problema, sino es solo un parche, y así con muchas cosas. De hecho, tú ves que a medida que ha ido cambiando, ya antes nacía un bebé y se le decía
dele leche materna. Ahora dele esta fórmula por un tiempo, luego dele esta otra, luego esta otra, en lugar de simple y sencillamente buscar que las madres den buena leche. Y de hecho, una madre bien alimentada dará la leche que necesita su bebé, porque por algo es leche materna, están nuestras necesidades. O por ejemplo, bueno, lo de los batidos es la propia imagen de eso. Ya tanta gente, o sea, no te voy a mentir, lo de que los vegetales, bueno, que la comida en general está perdiendo valor nutricional es cierto. La carne de vaca alimentada de concentrado, que es maíz, soya y otras porquerías, no te va a alimentar lo mismo que, no sé, incluso menos de la mitad de esa porción, pero de una vaca de pastura libre. Lo mismo con la leche. La leche de animales mal alimentados no solo no te va a aportar nada, sino que te hará daño. Eso es algo que como granjero directamente, porque actualmente soy caprino o vinocultor, pero a lo largo de mi vida he sido caprino, ovino, porcino, avi y agricultor. Así que soy un granjero completamente. A lo largo me di cuenta que los animales tienen que estar felices. De la misma manera en que si a ti te dieran engrudo toda tu vida, tú te aburrirías. Así es un animal. Aunque no lo parezcan, las cabras disfrutan todos los pastos de manera distinta. A veces yo llego y les corto un árbol y prefieren el árbol que les acabo de cortar al pasto que tienen ahí al frente. Tienen gustos. Pueden salir, correr, saltar, pueden tomar sol, que eso es algo muy importante en los animales de carne. Bueno, en cualquier animal es importante que tome sol. En cambio, la ciencia lo que se ha enfocado es como buscar una especie de eficiencia insana. Porque claro, ahora la vaca produce 30 litros más. Pero esos 30 litros, ¿qué? ¿Es más sustancia o simplemente están diluyendo lo que ya hay? O si no se meten con los alimentos, se meten con el post alimenticio, por así decirlo, con el tratado. Bueno, la leche antes tú dejas un vaso de leche, antes del sistema de refrigeración, te lo digo, dejas un vaso de leche sin tomar un día y al día siguiente ya dalo por perdido, eso ya no es leche, eso se volverá queso en una semana. Ahora tú dejas un vaso de leche un día y no le pasa nada. La han cambiado a tal punto en que la leche ha perdido muchas propiedades. De hecho, una vez vi en Twitter un experimento interesante. Dejaron un frasco de vidrio con leche cruda y otro vaso de vidrio con leche pasteurizada. Al cabo de 2 o 3 semanas, la leche cruda, claro, olía fuerte, olía a queso, de ese típico queso añejado, pero se había separado absolutamente sola. Para el primer día, para el segundo día ya se está empezando a separar. En cambio, la leche pasteurizada le tomó casi una semana empezar a separarse. Y que al cabo de las 21 semanas, de los 21 días, la leche pasteurizada olía horrible, olía incomestible. En cambio, la otra apestaba a queso, a lo que huele el queso enfuertado. Entonces eso demuestra que los alimentos no fueron hechos para perdurar demasiado. Y las pocas técnicas de conservación que yo digo que apruebo son cosas como la salación, el ahumado, el fermentado, en este caso de lácteos, que el queso bien fermentado dura años, o el vino fermentado dura años también. Creo que el vino de hecho nunca hace años. O en alimentos, bueno, en ese tipo de alimentos. También hay gente que los seca, por ejemplo. La carne seca dura más que la carne normal. Y eso es algo que se aplica bastante y conserva el alimento. Pero los productos actualmente que se les echan conservantes químicos no conservan las propiedades. O sea, el alimento sigue siendo como sustancia, pero por dentro ya está hueco, básicamente. Bueno, ¿algo más que decir? Pues, ¿qué más? También, no solo con el alimento como tal, sino en el caso de las plantas, lo que genera que vayan perdiendo nutrientes a lo largo de los años es el empobrecimiento de los suelos. Esto se debe entre muchos factores como la sobreexplotación, porque a pesar de que nosotros podamos ver que
gran parte del mundo es verde y tiene montones de árboles, montones de cosas, eso solo es posible gracias a que no solo hay árboles, sino también animales. Una técnica bastante usada para antes de sembrar en algún lugar es dejar un lote de cabras ahí. Ellas se comerán todo el pasto hasta volver que todo sea tierra y de la misma manera defecan ahí. Entonces, en base a eso, se hace un buen abono para que la tierra esté lista para dar nuevas vidas. Esto es algo muy importante porque cuando un animal digiere un pedazo de pasto y lo defeca, habrá digerido ese pedazo de pasto y bota con bacterias que van a seguir fermentando eso, lo cual hace para la tierra que sea más fácil de absorber. Pero si tú cortas pasto y lo dejas ahí a que la tierra misma lo absorba, va a tomar más tiempo. Esa es la importancia de los herbívoros en todo el ciclo de la vida. Y no solo eso, sino el exceso de pesticidas y fungicidas. En las raíces de las plantas generalmente hay un equilibrio entre hongos y bacterias. Los hongos se encargan de digerir ciertas partes pedregosas de la tierra para que así liberen minerales. Entonces es algo que uno tiene que tener en cuenta. No digo que dejes que una plaga se coma tu cultivo, sino que no te excedas con fungicidas y todo eso. Y también en parte usan tantos pesticidas es por otro error de diseño, por los monocultivos extensivos. Cuando tú pones demasiados cultivos de un tipo en un mismo lado, va a empezar a aparecer más plaga, porque verán que es el mejor lugar para comer y entonces tendrás que usar un fertilizante, un fumigante. Al cabo un par de generaciones de la plaga, que eso es como 3-4 años, la plaga será más resistente a ese fumigante y tendrás que usar uno más fuerte. Y parece como si no se dieran cuenta que al final quien termina respirando todo eso es la planta, porque el bicho te muere y cae ahí, pero la planta absorbió gran parte del fumigante. Eso es lo que hace tan peligroso ciertos productos en muchos lados. Por ejemplo, no recomendaría comer demasiado maíz en Estados Unidos. Recomendaría más comer maíz en Latinoamérica, a pesar de ser Latinoamérica. Ciertamente nuestra industria no ha llegado a un nivel tan inhumano como la de allá. Y eso es algo que ciertamente aprecio porque significa que el latinoamericano promedio debería ser más saludable que el primermundista, incluso a pesar de impedimentos económicos. Bueno, entonces, eso sería todo. Lamento que el video vaya a tener unos errores al escucharse por, las fallas que hubo en la llamada. Así que, chao. Chao, cuídate. Un gusto.